Instituto de Psicología Profunda les da la bienvenida. Hoy abrimos las puertas a un viaje intelectual que nos sumerge en la intrincada y misteriosa dimensión de la conciencia. La conciencia, entendida como la capacidad de reconocer y experimentar tanto el mundo exterior como el interior, constituye el eje central de nuestra existencia y la herramienta primordial para nuestro crecimiento y transformación. La conciencia no se reduce a un simple estado de alerta, sino que configura la esencia de nuestra identidad y libertad, actuando como puente entre lo instintivo y lo racional, lo individual y lo colectivo. A lo largo de la historia, diversos pensadores han tratado de descifrar este enigma. Entre ellos, Carl Jung destacó por su visión integradora, subrayando que la armonización entre lo consciente y lo inconsciente es vital para alcanzar un equilibrio interior. Su planteamiento nos invita a reconocer la dualidad presente en cada uno de nosotros, donde la luz y la sombra se entrelazan para formar el entramado complejo de la psique. En este análisis, resaltaremos cómo la función discriminatoria de la conciencia, la capacidad de seleccionar, organizar y dar sentido a la información, es el motor de la adaptación y la evolución personal. Esta facultad, que a veces parece limitada en su alcance, es en realidad el fundamento que posibilita cada decisión y cada cambio significativo en la vida. Al iniciar este recorrido, es fundamental comprender que la conciencia se manifiesta como un proceso dinámico y en permanente construcción. No se trata únicamente de la simple percepción del entorno, sino de la interpretación activa que transforma la experiencia en conocimiento profundo. Así, cada instante de reflexión se convierte en la base sobre la que se edifica nuestra identidad, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la existencia con claridad y propósito. Resulta innegable que en el corazón de toda experiencia humana brilla la capacidad de elegir y de reinventarse, siendo la conciencia la luz que guía este camino evolutivo. La integración de ideas aparentemente opuestas, como lo instintivo y lo analítico, se materializa en un diálogo interno que nos acerca a un entendimiento más pleno de quiénes somos. Este intercambio constante no solo ilumina áreas oscuras de nuestra mente, sino que fomenta la creatividad y la innovación en la forma en que nos relacionamos con el mundo. El Instituto de Psicología Profunda invita a cada espectador a profundizar en este universo interior, descubriendo que cada pensamiento y cada emoción tienen el poder de esculpir una nueva realidad personal y colectiva. Carl Jung nos ofrece una definición fundamental. La conciencia es la relación entre los contenidos psíquicos y el yo. Todo lo que no se relaciona con el yo permanece en el inconsciente. Esta visión nos sitúa en el centro de un universo psíquico, donde el yo es el punto de referencia desde el cual se organiza el sentido de la realidad. Pero Carl Jung no se detiene ahí. Para él, reducir la psique a lo consciente es un grave error. En realidad, la psique humana es una totalidad que incluye lo inconsciente, una vasta región que influye silenciosamente en nuestros pensamientos, decisiones y emociones. La conciencia, entonces, no es una isla. Es una función que se apoya en un mar de contenidos inconscientes. En su famosa obra sobre los tipos psicológicos, Carl Jung deja claro que su interés principal fue siempre la estructura empírica de la conciencia. ¿Por qué? Porque considera que el desarrollo de la conciencia es el propósito central de la vida humana. Vivimos para lograr un gran nivel de desarrollo espiritual y de concienciación, decía. Desde esta perspectiva, cada conflicto, cada síntoma, cada crisis se convierte en una oportunidad para tomar conciencia y, por tanto, evolucionar. La conciencia surge del conflicto con el instinto. En tiempos primitivos, el ser humano vivía sumido en la inconsciencia, reaccionando automáticamente a los estímulos. No había reflexión ni cuestionamiento. Todo era impulso, naturaleza, supervivencia. Pero cuando ese equilibrio natural se rompe y aparece la duda, nace la conciencia. De ahí que Carl Jung afirme con contundencia: no existe ningún problema sin conciencia. El conflicto es el precio de nuestra humanidad, pero también es el regalo que nos impulsa hacia el crecimiento. En este punto debemos reconocer una paradoja fascinante. La conciencia, que nos otorga libertad, también nos arroja a la incertidumbre. Nos separa del mundo armónico de los instintos, nos obliga a elegir, a actuar con responsabilidad. Sin embargo, es precisamente en esa tensión donde florece la verdadera individualidad.
Para Carl Jung, el ser humano no alcanza su plenitud entregándose al instinto ni ahogándose en el racionalismo, sino integrando ambos polos en una visión total de la psique. La conciencia, entonces, no es un estado fijo, sino un campo de expansión constante. Ahora bien, ¿cómo se estructura y opera esta conciencia? Carl Jung explica que su naturaleza no es estable ni unitaria. No somos tan coherentes como creemos. De hecho, nuestras intenciones conscientes pueden ser perturbadas por intrusiones inconscientes que ni siquiera comprendemos del todo. Esto se manifiesta, por ejemplo, en decisiones que tomamos sin saber por qué, en emociones que nos dominan sin previo aviso, o en patrones de conducta que se repiten a pesar de nuestros intentos por cambiarlos. La conciencia, por tanto, está sujeta a disociaciones, a fisuras internas que se vuelven evidentes en estados patológicos como la esquizofrenia, pero que en realidad forman parte de la condición humana general. La conciencia también tiene un límite natural. Su campo es estrecho. Solo puede albergar una cantidad reducida de representaciones simultáneas. Cuando intentamos abarcar demasiado, aparece la confusión, la fatiga, la desorientación. Esto nos obliga a seleccionar constantemente qué atender, qué ignorar, qué priorizar. Así, la conciencia no es un espejo fiel del mundo, sino una lente que enfoca y recorta según nuestras capacidades. De ahí que su esencia, como decía Carl Jung, sea la discriminación. La capacidad de distinguir entre el yo y el no yo, entre lo adecuado y lo inadecuado, entre lo que aceptamos como verdadero y lo que rechazamos como falso. Pero lejos de ser una limitación, esta característica de la conciencia es precisamente lo que nos permite orientarnos, adaptarnos y sobrevivir. Como aparato de adaptación, la conciencia se apoya en 4 funciones psíquicas esenciales: la sensación, el pensamiento, el sentimiento y la intuición. La sensación nos dice que algo está ahí. El pensamiento nos dice qué es. El sentimiento nos dice qué valor tiene para nosotros. Y la intuición nos proyecta hacia lo que podría llegar a ser. Estas funciones operan bajo el control de la voluntad, pero también pueden actuar de forma autónoma, casi como si pensaran o sintieran por nosotros. Lo interesante es que todas ellas interactúan de forma continua, configurando nuestra percepción del mundo. Y aquí llegamos a un punto crucial: la libertad. Según Carl Jung, la libertad solo puede existir dentro de los límites de la conciencia. En el inconsciente no hay elecciones, solo automatismos. Es gracias a la conciencia que podemos ejercer el libre albedrío. Cuanto mayor sea el grado de concienciación de una persona, mayor será su capacidad de elegir, de actuar con responsabilidad y de transformar su vida. Y esto no es solo una posibilidad, es una exigencia ética. Porque, como advierte Carl Jung, la conciencia no es solo bendición, también es carga. Puede conducirnos al crecimiento, pero también a la desviación. El mismo acto de elegir abre la puerta al error. Y sin embargo, es ahí, en ese riesgo, donde reside la esencia del humano. Habiendo establecido la importancia y estructura de la conciencia, debemos ahora dirigir nuestra atención hacia las objeciones más comunes que se le plantean a esta visión. Muchos sostienen que la conciencia es una simple ilusión del cerebro, un epifenómeno sin autonomía, un reflejo secundario de procesos fisiológicos más profundos. Según esta postura, no hay un yo real que decida o que actúe. Lo que creemos ser solo es una narrativa construida por impulsos neuronales que ya tomaron decisiones antes de que las pensáramos. Desde esta óptica, la conciencia no sería causa, sino consecuencia. Esta perspectiva reduccionista es atractiva para quienes buscan certezas científicas estrictas, pero deja fuera aspectos esenciales de la experiencia humana. Carl Jung fue muy claro en su oposición a este tipo de psicología mecanicista. Él defendía que reducir la totalidad de la psique a lo observable y consciente era un error. La conciencia, en su visión, no es un decorado superficial, sino un componente activo y creativo de la psique. Es cierto que muchas de nuestras acciones están influidas por lo inconsciente, pero es precisamente el diálogo entre estos niveles lo que configura nuestra realidad psíquica. La conciencia no es el todo, pero sí es el espacio donde se decide el rumbo de nuestras vidas. Otro argumento habitual contra el valor de la conciencia es la exaltación de lo instintivo. En una época que valora cada vez más lo natural, se tiende a romantizar el retorno a lo instintivo, a lo impulsivo, a lo espontáneo. Se dice que cuanto más racionalizamos, más nos alejamos de nuestra esencia. Pero Carl Jung refuta esta visión con firmeza.
El ser humano no es un animal cualquiera. Es precisamente su capacidad de conciencia lo que lo distingue. El instinto es necesario, claro está, pero sin conciencia, el ser humano se desintegra, se pierde en la masa, en la uniformidad, en la falta de identidad. Para Carl Jung, el instinto necesita ser transformado por la conciencia, así como la conciencia necesita alimentarse de la energía vital del inconsciente. Además, algunos podrían pensar que vivir conscientemente es una tarea agotadora, y lo es. Pero también es liberadora, porque donde hay conciencia hay elección, y donde hay elección hay posibilidad de cambio. La conciencia es la condición de posibilidad de la libertad, del crecimiento personal y de la construcción de un destino propio. No se trata de rechazar la emoción o el instinto, sino de integrarlos en un proceso más amplio que nos permita convertirnos en quienes realmente somos. Y eso solo puede lograrse a través del esfuerzo de mirar hacia adentro, de hacernos responsables de nuestras sombras y nuestras luces. Para cerrar este recorrido por la conciencia, en el Instituto de Psicología Profunda queremos invitarte a una reflexión final. ¿Hasta qué punto eres realmente consciente de ti mismo? ¿Cuántas de tus decisiones son tuyas y cuántas son dictadas por automatismos heredados, por condicionamientos sociales, por miedos ocultos o deseos inconscientes? Esta pregunta no es retórica, es una llamada al despertar. Porque como decía Carl Jung, la conciencia no es un lujo filosófico, es una necesidad vital. Nos permite tomar las riendas de nuestra existencia, construir sentido y dar forma a un proyecto de vida auténtico. Al reconocer la conciencia como función discriminadora, como capacidad de separar el sí del no, el yo del no yo, comenzamos a ver que el mundo no es una masa indiferenciada, sino una red de posibilidades en la que podemos intervenir. Esta discriminación es, paradójicamente, lo que da unidad a nuestra personalidad. Nos permite decir, esto soy yo. Pero también nos permite transformarnos, porque si somos conscientes de lo que somos, podemos imaginar lo que podemos llegar a ser. Y ahí está el verdadero poder de la conciencia, no en mantenernos iguales, sino en hacernos responsables de nuestro cambio. No se trata de alcanzar una conciencia perfecta, un estado ideal de iluminación permanente. Como bien apuntaba Carl Jung, la conciencia está en expansión constante, nunca está totalmente integrada. Siempre hay más por descubrir, más por iluminar. Cada nuevo conflicto, cada emoción incómoda, cada error es una invitación a profundizar. La conciencia no es un lugar al que se llega, es un camino que se recorre, un proceso, no un estado. Y en ese camino hay una promesa implícita. Cuanto más conscientes somos, más libres nos volvemos, más capaces de elegir nuestro destino, más preparados para actuar con propósito, más dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos. La conciencia nos convierte en autores de nuestra vida, y aunque eso implique responsabilidad, miedo y hasta dolor, también nos da acceso a lo más profundamente humano, la posibilidad de sentido. Desde el Instituto de Psicología Profunda te invitamos a no conformarte con vivir en piloto automático, a mirar dentro de ti, a escuchar tu voz interior, a explorar tus sueños, tus intuiciones, tus contradicciones. Porque en ese ejercicio cotidiano de concienciación se esconde la verdadera libertad. Si este contenido te ha ayudado a ver un poco más claro el papel de la conciencia en tu vida, te pedimos que nos apoyes. Dale like a este video, compártelo, deja tu comentario con tus reflexiones y por supuesto suscríbete al canal del Instituto de Psicología Profunda. La exploración del alma apenas comienza. Gracias por acompañarnos.